Muchas gracias a todos los que se conectaron y se dieron el tiempo de estar aquí con nosotros para, bueno, ver un poquito más de una perspectiva financiera, lo que está pasando en nuestro país. Y bueno, para mí es un honor presentar a nuestro invitado especial, a Carlos González. Él es actuario con maestría en Economía de Negocios, especialista en mercado de capitales, mercado de dinero, derivados, finanzas corporativas y mercados internacionales. Actualmente es director de análisis y estrategia bursátil en Monex, casa de bolsa, y presidente del comité de análisis de la MIF. También asesora algunos grupos empresariales y participa en radio y TV. No sé si nos puedas comentar algo, Carlos, de tu experiencia, principalmente de todas estas participaciones que tienes en radio y TV, que está muy interesante. Gracias, Yamil. Bueno, pues soy, como bien comentas, actualmente soy director de análisis y estrategia bursátil en Grupo Financiero Monex. Y bueno, tengo también pues el honor de ser presidente del comité de análisis de la MIB, de la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, colaboro en diferentes medios. Tenemos una participación semanal en Foro TV, en el programa entre 2 y 3 de la tarde. Tenemos una cápsula semanalmente, y participamos cotidianamente en algunos medios como Bloomberg, a veces también en Canal 40, y algunas otras invitaciones que hemos tenido pues en diferentes medios, en Fórmula Financiera, con Alebrijes, con Oscar Mario Beteta, y bueno, y en algunos otros medios que también nos piden alguna colaboración, el caso puntual de algunas revistas como Players of Life, o incluso el portal Fortuna y Poder con Marco Antonio Mares. También tenemos ahí una colaboración. La realidad es que pues estamos ahí muy activos, y bueno, pues también aprovechando estos espacios para pues, dar o estar más cerca de nuestros clientes, de nuestros amigos, y pues, al mismo tiempo pues, dar información que consideramos importante pues para los medios, para los clientes, y de esta manera pues seguir fomentando pues, un tema de cultura financiera. Excelente, muchísimas gracias, Carlos, y también darte las gracias a ti por darte el tiempo de compartir tus conocimientos y todos los análisis que desarrollan en temas financieros. Y bueno, para dar inicio a este Zoom y a esta sesión financiera, pues me gustaría empezar un poquito como en lo macro y que nos diera tu perspectiva en tema económico y financiero de Estados Unidos. Digo, creo que es muy relevante por la cercanía y la importancia de todos los negocios que tenemos en conjunto México y Estados Unidos, pues que nos des tu análisis de cómo ves la situación en USA. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, Yamil, por la invitación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, hice una presentación en donde justamente hablamos muy brevemente del entorno internacional. Después pasamos a un análisis, una visión de la economía en Estados Unidos, y posteriormente pasamos a una visión en la parte local, ¿no? Si quieren, pues, si les parece, podemos iniciar con la presentación, y pues al final de la sesión hacemos esta sesión de preguntas y respuestas. Excelente, Eh, me parece. Perfecto. Bueno, pues si quieren, yo iniciaría nada más, Yamina, sí se logra ver, ¿verdad? La presentación. Perfectamente. Perfecto. Ok. Bueno, entonces, miren, yo iniciaría muy rápido comentándoles la situación actual. Me parece que hoy, pues, el mundo, los diferentes países se enfrentan a una problemática que tiene que ver justamente con pues esta pandemia, con el COVID-19, y por otro lado, se enfrentan a un reto en la parte económica. Claramente, no me detengo demasiado en esto, es algo que estamos viendo todos los días, pero sí creo que es importante, pues, entender el panorama de lo que está sucediendo tanto por el lado del tema de salud como por el lado económico. En esta gráfica, muy rápidamente lo comento, claramente vemos que, bueno, si vemos la parte superior, vemos la línea azul. Básicamente nos dice cómo pues esta pandemia puede ir disminuyendo conforme se apliquen algunas políticas de contención de la enfermedad. Básicamente tiene que ver con las medidas de confinamiento, con esta cuarentena que están viendo la mayoría de los países. Sin embargo,
el tener estas políticas tiene implicaciones en términos económicos, que es lo que vemos en la parte inferior de la gráfica, la misma línea azul, en donde claramente pues mayores medidas de contención de la enfermedad tienen también como consecuencia pues mayores implicaciones en términos económicos. Es decir, podemos estar esperando pues una recesión pues mucho más profunda conforme vengan esta mayor contención de la enfermedad. Sin embargo, pues lo lógico en esta situación es que pues, eventualmente pasaremos de esta etapa y pues regresaremos poco a poco a una actividad mucho más normal, lo que ahora han llamado una nueva normalidad, porque sin duda habrá cambios estructurales importantes en la economía a nivel global. También hay que decirlo, hay muchos temores de que pudiera haber una segunda ola de contagios en la medida en que las políticas de contención pues no sean pues no estén bien estipuladas, no vengan bien coordinadas. Esto podría estar generando pues una segunda ola de contagios y por lo tanto que esta recesión pues vuelva a tener pues una mayor profundidad, lo cual complicaría mucho el escenario. Entonces sí tienen los gobiernos un gran reto y siempre que comento esto digo es un gran reto para los gobiernos, más no un dilema. Lo primero que se tiene que cuidar es la salud de los gobernados y en este sentido me parece que cualquier medida que se tome no es algo menor. Me parece que ese es el principal punto. Y claro, ya en lo que respecta en el día a día, en lo que respecta a la parte económica, a los negocios, a las empresas, pues claro que tiene implicaciones que sin duda tenemos que ir viendo cómo vamos saliendo de esto. Yo también comentaría bueno, hoy la mayor atención es justamente el tema de salud a nivel global. Sin embargo, hasta hace poco, hasta el mes de diciembre, justamente antes de que el foco se canalizara en el tema del COVID, habían varios temas, varios factores de riesgo a nivel mundial que no están todavía eliminados, simplemente la atención se ha cambiado de foco. Pero seguimos viendo temas de tipo geopolítico. Vendrán las elecciones en Estados Unidos hacia noviembre de este año, que sin duda estarán también teniendo ciertas afectaciones en la parte económica global. Está el tema del Brexit, algunos problemas de tipo pues, geopolíticos y también comerciales, principalmente entre Estados Unidos y China. De nueva cuenta estamos viendo pues, comentarios y algunas noticias en relación a este enfrentamiento entre las dos principales potencias en materia económica. Y por otro lado, también el tema de los precios del petróleo, por decir solamente algunos puntos, ¿no? Entonces, con esto lo que quiero decir es que, bueno, hoy la mayor atención está centrada en la enfermedad. Sin embargo, hay varios temas que todavía podrían estar afectando el entorno global una vez que bueno, pase o empiece a perder cierto peso en la atención general del mundo. Y ante este escenario, básicamente las proyecciones pues, son bastante negativas para este año. Se espera pues una recesión a nivel global, una caída del 3% a nivel global, principalmente liderada por países desarrollados, en donde, según el Fondo Monetario Internacional, se espera una caída de las economías avanzadas del 6%, del 6.1%. En la zona euro, mucho más complicada la situación, se esperan caídas del 7.5%. Para economías emergentes, pues lo cierto es que ya venían teniendo un crecimiento lento. Bueno, se espera que tengamos una caída del 1%. Sin embargo, dentro de la categoría de mercados emergentes, los países que pueden tener pues una mayor afectación son los de América Latina, con cerca del 5.2%, pero particularmente México y Brasil. En el caso de Brasil se espera una caída del 5.3% y en el caso de nuestro país del 6.6% según el Fondo Monetario Internacional, muy en línea con lo que nosotros traemos en Monex. Sin embargo, pues ya muchos colegas, la realidad es que han estado modificando estos estimados de crecimiento, o más bien de caídas en el PIB, a niveles incluso superiores al 8 o 9%. Entonces, el escenario es complicado. Originalmente se esperaba que 2020 fuera un mejor año que 2019. Se esperaba o había cierto optimismo porque Estados Unidos y China comenzaron a tener ciertos arreglos. Y esto generaba cierto pues afectándose mucho más por el tema del COVID y pues hoy las perspectivas son negativas para este 2020 y para el 2021 empieza a haber cierta
pues cierta expectativa de una recuperación. Básicamente lo que se espera es que venga una recuperación relativamente rápida en cierto sentido. Básicamente, pues si cierras la economía 1 o 2 meses, pues prácticamente la caída es bastante drástica. Sin embargo, en el momento en que lo abres, pues podemos ver cierta recuperación relativamente rápido, simplemente con abrir la llave. Sin embargo, lo cierto es que esta recuperación pues no va a ser en el mismo ritmo para todas las economías. Algunos países desarrollados, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido y algunos otros, han anunciado una serie de estímulos económicos de gran magnitud, en algunos casos de más del 15% como proporción del PIB, lo cual, si bien pues no se habla propiamente de un momento en donde la economía general va a recuperarse, sí pensaríamos que una vez que termine el efecto del COVID, que se anuncie alguna vacuna, algún antídoto, podamos ver una recuperación mucho más rápida en estos países. Otros países, por ejemplo, el caso particular de nuestro país, pues no se han anunciado medidas importantes, los estímulos en materia fiscal, sobre todo, han sido bastante limitados y esto complica el escenario de que, bueno, una vez que la economía mundial se esté recuperando, probablemente pues seamos de los países que tarden mucho más en recuperarse. Entonces, bueno, este es el escenario. Algunos impactos, yo creo que es importante señalar, habrá cambiado sin duda la actividad económica como hasta ahora la conocemos, o por lo menos cambiará durante un tiempo importante. En primer lugar, pues obviamente el tema del crecimiento económico será mucho menor. También seguramente habrá un menor volumen de comercio a nivel global. El tema de los viajes, la movilidad, va a ser mucho más estricto. Seguramente estaremos durante 2020 viajando menos, sobre todo hacia otras latitudes. Habrá algún control de fronteras. Y sobre todo hay un rompimiento en las cadenas de suministro. En primer lugar, empieza con China, aunque China ya esté abriendo su economía, lo cierto es que otros países, el caso de países europeos, por ejemplo, pues todavía presentan una situación complicada, no pueden abrir toda la cadena de producción y esto sigue afectando a algunos sectores. Por otro lado, sin duda veremos algunos eh, yo les recomendaría si pueden apagar los micrófonos. Gracias. Por otro lado, vemos también disminuciones en algunos commodities, principalmente metales industriales, son los que más afectados se verán en este entorno, y algunos cambios que veremos, sobre todo en temas del sistema de salud a nivel mundial. Ante todo este escenario, lo que podríamos estar viendo también es una serie de estímulos económicos, de tasas de interés bajas por mucho tiempo, por un tiempo prolongado. Ahorita comentaré algo particularmente en Estados Unidos, pero se espera que las tasas estén pues prácticamente en niveles cercanos al 0% de aquí hasta finales del 2021. Así que regresa el tiempo del dinero barato, lo cual, bueno, puede ser interesante sobre todo para algunos proyectos de inversión. Aquí prácticamente es mostrarles cómo están la serie de estímulos económicos a nivel global. Vemos países como Alemania aportando estímulos por montos equivalentes a cerca del 32% del PIB. Otros países como Reino Unido, estímulos económicos por cerca del 18, casi el 19%. En el caso de Estados Unidos, hasta este dato teníamos el 12%, pero la realidad es que con una serie de anuncios que han dado a conocer en los últimos días, esta cifra se va pues más allá del 15%, me atrevería a decir que es casi cercano al 20% incluso de la cantidad de estímulos económicos que han anunciado Estados Unidos. Y bueno, nuestro país, por lo menos en esta muestra, resulta de los más bajos, con estímulos equivalentes a cerca del 0.3%. Si consideramos la disminución en las tasas de interés y programas por parte de Banco de México que tienen que ver más con la parte monetaria, podríamos pensar que es el equivalente a cerca del 3% como proporción del PIB. Lo cierto es que para que esto funcione, tiene que venir acompañado de política monetaria, es decir, de tasas de interés bajas, y por otro lado, de estímulos fiscales, que tiene que ver más con el tema de política fiscal para que den resultado. De alguna manera, si alguno de estos dos no es lo suficientemente sólido, los resultados son pobres y son limitados.
Y bueno, en este entorno, ¿qué es lo que hemos visto? Bueno, prácticamente en los últimos 12 meses, diferentes alternativas de inversión, lo vemos en esta gráfica, pues han presentado la mayoría de los activos caídas importantes. Vemos que, por ejemplo, en la parte de mercados, en los últimos 12 meses, el mundo o la mayoría de los mercados accionarios han tenido caídas cercanas al 16% en términos de dólares. Algunos se han visto más afectados que otros. Países desarrollados han sido pues mucho más resistentes con caídas del 15%, países emergentes caídas de cerca del 20% en términos de dólares. Claramente tiene que ver con esta capacidad que puedan tener los países para anunciar estímulos económicos. Y particularmente en el caso de América Latina han tenido caídas de cerca del 47% en términos de dólares. Sin embargo, bueno, en los últimos días hemos visto cierta recuperación y esto de alguna manera pues, da señales de que la volatilidad y la incertidumbre han venido disminuyendo de manera moderada. En lo que respecta a algunos mercados muy particularmente, en el caso de nuestro país, por ejemplo, caídas cercanas al 35% en términos de dólares y Brasil pues todavía mucho peor que nosotros con caídas del 54%. Si vemos algunas divisas, en general el peso mexicano ha tenido una depreciación de cerca del 21%, una de las monedas que se han visto más afectadas prácticamente en lo que va del año. Y si vemos los commodities, los precios del petróleo han presentado caídas muy severas, de más del, bueno, cerca del 50% en términos de dólares, y algunos commodities que se han visto mucho más favorecidos son activos que se denominan activos seguros, como el oro, por ejemplo, que han sido de los más beneficiados con incrementos de cerca del 15%, junto con algunos instrumentos relacionados a dólares, relacionados a bonos del tesoro y propiamente el dólar frente a una canasta de divisas. Bueno, lo que vemos es que alcanzamos picos de volatilidad, algo muy similar a lo que vimos en el 2008, 2009, una volatilidad pues muy fuerte en las últimas semanas. Esta volatilidad ha venido disminuyendo, ya se empieza a colocar en un rango pues un poco más normal. Y en la gráfica de la derecha, algunos activos seleccionados a manera de tener pues un poco más de precisión en cómo se han visto algunos activos, pues claramente vemos caídas en el Brent, ¿no? De manera importante, casi de más del 50%, llegó a caer casi el 60%. Por otro lado, el oro presentando pues uno de los mejores activos. El Dollar Index, decíamos, también ha sido de los activos que han presentado, que se han visto como activos seguros, en donde se han refugiado muchos flujos. Commodities como el cobre, pues también ante una expectativa de menor crecimiento han presentado descensos, mientras que también otros commodities como relacionados con alimentos, también con ciertos descensos ante la expectativa pues de una menor demanda de productos. Y bueno, en todo este contexto, yo diría que si vemos esta gráfica, es el índice de confianza de State Street. Es una gráfica que nos dice cómo están las posiciones de los grandes fondos a nivel internacional. Este índice lo que quiere decir cuando se coloca por debajo de 100 es que los activos se están moviendo los flujos se están moviendo hacia activos más seguros. Mientras que por arriba de 100 quiere decir que se están moviendo más hacia activos con mayor riesgo. Prácticamente lo que hemos visto con una tendencia ya desde hace varios meses, pero que se ha pronunciado mucho más en lo que va del año, es que estos activos se han ido más hacia renta fija, hacia activos más seguros, aunque también vemos que esto ya se ha venido estabilizando. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha liquidez en los mercados, hay mucho dinero que está por invertirse y que hoy ante un escenario de incertidumbre, de volatilidad, no se está invirtiendo. Sin embargo, me parece que ya estamos en un nivel crítico, en un nivel bajo, en donde hay demasiada liquidez y empezamos a ver incluso cierta estabilidad. Quiere decir que parecería que ya nos están desinvirtiendo mucho más los grandes fondos. Es decir, nos parece que este podría ser un indicador adelantado
de que próximamente empecemos a ver una redistribución de flujos hacia activos que generen un mayor rendimiento, dado el nivel pues de tasas de interés tan bajo a nivel mundial, incluyendo los bonos del Tesoro en Estados Unidos, que están pues, en niveles cercanos al 0%. Y bueno, pues en lo que respecta a Estados Unidos, hasta el mes de diciembre venía creciendo la economía norteamericana a un buen ritmo, crecimientos cercanos al 2%. Sin embargo, pues ya en los últimos, pues en estos últimos meses vimos un deterioro importante, una caída de cerca del 4.8% en su PIB. Ellos consideran este PIB de forma trimestral y anualizada, es distinta a la mecánica a la que se usa en nuestro país, pero bueno, una caída importante, muy severa, algo pues similar hasta ahora a lo que fue el 2008, quizá podría ser casi el similar o incluso superior al segundo trimestre más complicado en la crisis del 2008, y nos parece que esto también podría seguir quizá durante algunos trimestres adicionales, aunque también es cierto que pensamos que la recuperación pudiera ser mucho más rápida en Estados Unidos. Algunos indicadores, los comento brevemente, pero me interesa que ustedes lo vean, lo aprecien. Por ejemplo, algunos indicadores del sector industrial, caídas importantes, más o menos, más fuertes, ¿no? Algo similar a lo que fue o empezó a ser la tendencia en el 2008. Si vemos el sector manufacturero también mostrando caídas muy relevantes. Si lo vemos por el lado del consumo, algunos indicadores como la confianza de la Universidad de Michigan presentando también pues caídas muy severas, las ventas al menudeo, los últimos datos también muestran caídas importantes. Si nos vamos a datos de empleo, mostrando sin duda pues afectaciones importantes en la fuerza laboral, prácticamente en lo que respecta a la nómina no agrícola, mostrando caídas muy similares al 2008. Si nos vamos por el lado de las solicitudes por seguro de desempleo, prácticamente en 6 semanas se perdieron cerca de 30 millones de empleos, y considerando las últimas 9 semanas, este indicador anda por ahí de cerca de 36 millones, es decir, pues casi una décima parte de la población de Estados Unidos podría estar en desempleo. Y bueno, esta tasa de desempleo no está actualizada, no incorpora los últimos datos que no se han dado a conocer, pero estará sin duda cerca o en niveles superiores al 10%. Aquí, básicamente, lo que diría es que en Estados Unidos es muy fácil también los despidos como las contrataciones. Y con la gran cantidad de estímulos económicos podríamos esperar que la recuperación en Estados Unidos fuera muy rápida. Y se habla aquí lo que los economistas llamamos una recuperación en V. Si bien hay cierta discusión si la recuperación en Estados Unidos será en V o en una forma de U, lo cierto es que nos parece que la recuperación será relativamente rápida. Probablemente puedan ser 1, 2, quizá 3 trimestres, y empezaremos a ver que la economía norteamericana tendrá una recuperación relativamente rápida. En lo que respecta a otros países como México, pues la discusión no es si será en V o en U. La discusión hoy está si será en algo como una U o una L. Ahorita pasaremos a la parte de México, pero bueno, más o menos sí me interesa que vean pues cómo se está viendo tanto en Estados Unidos como en nuestro país. En lo que respecta pues a la inflación en Estados Unidos, pues claramente si no hay esa fuerza laboral fuerte, si no hay suficiente consumo, por lo menos en el corto plazo, pues la capacidad utilizada de las empresas podría estar disminuyendo, y por lo tanto pues tampoco se esperan presiones inflacionarias, ¿no? Por lo que es de esperarse que la tasa de Estados Unidos permanezca en niveles similares al 0% durante un tiempo prolongado. Así lo han comentado miembros de la Fed, y se esperaría que esto pueda prolongarse hasta el 2021. En lo que respecta al mercado accionario, simplemente comentar, hemos observado caídas de cerca del 35%, pero ya hemos visto cierta recuperación en el mercado accionario. Prácticamente sí ha sido una de las mayores caídas pues no observadas incluso desde la depresión de 1929-1930. Yo diría que es una de las 8 caídas más importantes que ha tenido
el mercado de Estados Unidos, aunque también es cierto que ante una expectativa de una recuperación pues más rápida, también hemos visto cierta recuperación ya en el mercado accionario. Para que ustedes sepan, hasta ahora se esperan que las empresas del Standard & Poor's puedan tener caídas cercanas al 9% en sus utilidades para este año. Claramente los sectores que serán pues, más beneficiados o más defensivos será justamente el sector salud, el sector de tecnología, el sector servicio y consumo básico, también el sector de real estate, podrían ser mucho más defensivos, mientras que sectores que podrían verse más afectados será el sector energético, el sector energético por la fuerte caída en los precios del petróleo, el sector industrial, el sector consumo discrecional. Aquí yo haría una pausa nada más para decir, hoy hay muchas empresas, por ejemplo, el caso de la empresa Zoom, que ha tenido pues un incremento en el precio de la acción de manera pues muy importante, pues simplemente en este contexto en donde tenemos pues, más videoconferencias. Seguramente esto pues será algo que llegó para quedarse y que me parece que podríamos estar pues siendo testigos de un cambio estructural hacia adelante. Y bueno, simplemente no me detengo demasiado aquí. Para el Standard & Poor's vemos pues una recuperación importante de los mínimos. Estimamos que hacia finales de año puedan ubicarse sobre niveles de 3,000 puntos. Si bien ha sido una recuperación importante, también nos parece que el potencial de rendimiento podría estar un poco más limitado. Muy rápido, les comparto algunos datos. Esta gráfica es un tanto compleja, pero creo que es importante señalarla, sobre todo en el contexto actual. Prácticamente lo que vemos en la línea roja y en la línea azul es el diferencial que hay entre el rendimiento implícito del mercado accionario, que es la línea roja, con la tasa de interés de largo plazo en Estados Unidos, que es la línea azul. Prácticamente la línea azul está en niveles del 0%, en 0. Bueno, es el bono a 10 años, está sobre 0.6%, pero bueno, lo que vemos es que este diferencial entre el rendimiento implícito del mercado accionario y la tasa de interés en Estados Unidos prácticamente se ha ampliado. Se ha ampliado a niveles de más del cerca del 4,5, entre 4,5 y 5 puntos porcentuales de diferencia, lo cual se compara de manera favorable respecto a un promedio histórico de cerca del 3.4. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que por eso el mercado accionario en Estados Unidos ha subido. Porque cuando tienes tasas de interés bajas, pues todo lo que te dé arriba del 0%, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, es lo que están haciendo los inversionistas. Están buscando otras alternativas de inversión que te puedan ofrecer, pues, mayores rendimientos en este contexto, ¿no? Y básicamente el mercado accionario, pues, lo ha venido reflejando. Muy rápido, no me detengo demasiado. Esperamos una caída del 5% en Estados Unidos, pues una inflación contenida de cerca del 1.6% y que la tasa permanezca en niveles cercanos al 0% de aquí hasta finales del 2021. Y en lo que respecta a México, pues aquí hay mucha carnita, pero bueno, pues trataré de ser mucho más puntual. Hasta el 2019 nuestra economía permaneció estancada. Había una discusión también si era un estancamiento o si era una recesión. La realidad es que para fines prácticos, yo diría, no importa, la economía tuvo una caída del 0.1% en 2019, ya fue en terreno negativo, no hubo un crecimiento, no hubo un desarrollo en nuestro país, hubo una contracción económica y bueno, las expectativas para este año pues tampoco lucen mucho mejor. Déjenme compartir esta gráfica que también me hace muy interesante y que creo que ilustra mucho el contexto en donde estábamos parados en 2019 y creo que de aquí ustedes también pueden sacar conclusiones muy interesantes hacia adelante. El año pasado, con esta contracción del 0.1%, prácticamente se deriva de 4 puntos importantes. Uno, el consumo. En nuestro país, el consumo pues creció el 1%, no le fue tan mal. Las exportaciones crecieron cerca del 1%, la inversión cayó el 5% y el gasto de gobierno cayó en 1%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por el lado del consumo, pues la economía local pues no estuvo
tan mal, digo, no fue tan bueno tampoco, pero bueno, se vio de alguna manera un tanto defensivo, ayudó en parte también un tema pues de remesas, lo hemos visto, y de alguna manera, si bien la generación de empleos no ha sido tan fuerte, lo cierto es que de alguna manera se mantuvo estable. Hacia adelante, ¿qué podemos esperar? Nos parece que este año, más o menos para darnos una idea, cada 3% del PIB equivaldría a cerca de una generación de cerca de 1 millón de empleos. O dicho de una manera, si esperamos una caída del 3% del PIB, podríamos pensar aproximadamente en una pérdida de cerca de 1 millón de empleos. Si nosotros esperamos una caída del 6,5% y algunos colegas traen incluso datos más de caídas mucho más importantes, podríamos esperar una pérdida de empleos más o menos de cerca de 2 millones de empleos, entre 1,5 y 2 millones. O sea, realmente no es tan exacto este dato. Pero bueno, como regla de dedo, más o menos nos da una idea. Y bueno, si esperamos una caída o una pérdida de empleo de esta magnitud, es de esperarse también que veamos una caída en el consumo, lo cual pues tendrá afectaciones pues importantes para nuestra economía. Por otro lado, las exportaciones. En 2019, la economía en Estados Unidos creció más del 2%. Este año, pues es de esperarse que la economía de Estados Unidos caiga cerca del 5%, una cantidad impresionante para la economía norteamericana. Así que el lado de las exportaciones me parece que tampoco nos ayudará demasiado para este entorno. Si lo vemos por el lado de las inversiones, el año pasado caímos 5%. Si a este año le sumamos que pues hacia adelante las expectativas no son tan buenas, seguramente muchas empresas de entrada podrían esperarse a ver mejores condiciones para invertir. Sin embargo, a esto pues yo le sumaría algunos temas, nada más para ponerle sal y pimienta al asunto, es bueno, pues el tema, por ejemplo, de la cervecera Constellation Brands, que se cancela, pues eso tampoco ayuda a este contexto, ni ayuda a incrementar justamente la parte proporcional de esta banda gris. Otro tema, pues es justamente lo que estamos viendo ahora con el tema relacionado con las energías, pues tampoco ayuda ni contribuye a atraer más inversiones. Por el contrario, de alguna manera, independientemente del sector, sea energético, sea cervecero o sea el que sea, pues seguramente lo podrían pensar 2 veces antes de entrarle cuando hay cambios en las reglas de juego. Entonces, es probable que veamos también pues una caída en la inversión, por lo menos durante este año. Y por otro lado, pues el gobierno no tiene muchos recursos, pues la cobija es corta, ¿no? Y pues hay que atender ciertos rubros importantes, principalmente en términos de salud. Entonces esto pues tampoco ayuda a mayores inversiones, aunque por otro lado, y es lo que se busca y lo que la iniciativa privada quiere y lo que han señalado diferentes voces, es justamente que hay que atender algunos temas prioritarios, pero también hay que atender a las empresas. Por lo tanto, se requiere pues de mayor deuda, ¿no? La fórmula también es muy sencilla. Si no puedes incrementar impuestos porque pues, la economía no te lo aguanta, si no puedes tener más ingresos relacionados con mayor IVA o con mayor ISR, producto de la generación de las empresas, pues la otra forma es pues simplemente incrementando deuda. Y es algo que tampoco se está haciendo o no se está haciendo de manera adecuada, así que también es previsible pensar en un menor gasto del gobierno, ¿no? Entonces, esto parece que da una idea muy clara de cómo o en dónde estamos parados. Aquí pues, no me detengo demasiado, simplemente decirles, esperamos pues el primer trimestre no fue tan malo porque todavía solamente vimos la última semana del mes de marzo en el cierre de la economía, pero el segundo trimestre sin duda se verá muy afectado y me parece que aquí la pregunta es si el tercer trimestre se verá igual de malo que el segundo, si será peor o si podríamos estar viendo cierta recuperación. Aquí es donde yo diría que hay pues esa mayor preocupación de cómo se puede ir distribuyendo las caídas del PIB y en todo caso en qué momento podríamos estar pensando en cierta recuperación hacia adelante. Lo cierto es que aquí me parece que lo más importante es que el gobierno tiene que
buscar la forma de ayudar a las empresas a que no quiebren, a que puedan resistir esta etapa por básicamente dos cosas. Uno, las empresas pueden ser solventes, pero pueden tener falta de liquidez. Y las empresas no quiebran por una falta de solvencia, sino por un tema de liquidez. Entonces, es importante que el gobierno apoye a las empresas con liquidez para que puedan hacer frente a sus compromisos de corto plazo. Y por otro lado, si una empresa está en una situación delicada y se le apoya, en 2, 3 o 6 meses pueden salir adelante. Si una empresa muere, pues ya murió, ya no hay forma de revivirla. Y me parece que eso es bien importante que este gobierno pues no ha entendido, que se requiere que las empresas no mueran, que resistan para poder hacer frente y eventualmente saldremos. Ya la discusión será si saldremos en 2, 3 trimestres o en un año, pero el chiste es que poco a poco salgamos. El tema o la gran preocupación es que las empresas, muchas de ellas puedan morir con la generación de empleos que esto implica y cuando pase todo el tema de la pandemia, pues nos quedamos con menos empresas y con menos empleo y la recuperación se hace mucho más lenta o incluso tiene un daño estructural en la economía. Algunos datos nada más muy rápidos. El sector manufacturero también cayendo de manera importante. Para darnos una idea, cuando este indicador está cerca de los 40 bajos, se considera en recesión. Pues justamente el último indicador ya está en 40. El sector no manufacturero, pues también con caídas importantes, presentando claramente ya una recesión. En lo que respecta al sector laboral, pues presentando también condiciones negativas, sin atender a los datos de esta cuarentena, pues la generación de empleos que se venía dando hasta ahora ha sido la más lenta desde la crisis del 2008. También, pues, ante este escenario, pues no vemos presiones inflacionarias y es probable que Banco de México continúe bajando la tasa de interés. Actualmente, pues ya la tasa está cerca del 5%, nosotros está en el 5,5%. Nosotros consideramos que vendrá otro ajuste, quizá en dos partes, para ubicar la tasa hacia finales de año en niveles del 4,5%. Incluso habría margen para bajarla mucho más, sin embargo, me parece que Banco de México será prudente para continuar la baja en tasas de interés. Lo que hemos visto es un incremento en el riesgo país. Esto lo muestran diferentes indicadores, principalmente relacionados con tasas de interés. También vimos, obviamente, pues una disminución en la calificación crediticia para Pemex y para el Soberano. Es importante atender a que nuestro país está en riesgo de que el próximo año pueda estar perdiendo el grado de inversión, por lo menos en primer lugar para Fitch, pero eventualmente sí podríamos estar perdiendo el grado de inversión y eso sería pues una noticia bastante lamentable, que nuestro país tuviéramos, pues que nos convirtiéramos en bonos especulativos como cualquier otro país bananero, cuando logramos alcanzar pues un nivel importante de calificación crediticia. Ya lo hicieron para Pemex. Pemex la verdad es que desde hace mucho está quebrada, pero cada vez la situación es mucho más complicada y la forma como ha enfrentado este gobierno la situación también ha sido pues bastante lamentable, lo cual pues le están metiendo recursos a una empresa quebrada que tampoco da resultados y que incluso se sigue deteriorando, lo cual pues no es una buena medida, es meterle dinero bueno al malo, ¿no? No me tengo aquí demasiado, justamente esto ha sido ya priceado por el mercado, nuestra divisa pues, ha tenido una depreciación importante, prácticamente hasta el mes de abril traía una depreciación de cerca del 21%, muy similar a lo que traía pues Brasil, que Brasil pues, está en peores condiciones que nosotros, pero bueno, más o menos así nos están priceando. Y bueno, pues en los últimos días hemos tenido pues ya alguna recuperación. Aquí pues no me tengo tampoco mucho, simplemente este es el rango. Me parece que después de ver un rango cercanos a los 19 pesos, me parece que ahora el nuevo rango estará oscilando en la parte alta en niveles cercanos a 25, 25 y medio. En la parte baja es probable que veamos niveles incluso de 22 pesos. 22.20 es un nivel interesante, un nivel que podría ser pues un nivel muy, muy puntual que están
viendo diferentes analistas técnicos. Nos parece, yo pensaría que sí podríamos estar viendo esos niveles en donde podríamos estar sugiriendo quizá un tema más de coberturas, principalmente con horizontes de más largo plazo. Lo que hemos visto también es una caída importante en la tenencia de bonos en manos de extranjeros. Los extranjeros han vendido papel de nosotros, pues claramente a un entorno de incertidumbre, pero también obedeciendo a un tema de mayor riesgo país. Las posiciones en Chicago han caído de manera importante. Nuestra moneda se ha vuelto muy vulnerable a los temas internacionales y claramente de estar el año pasado pues en un nivel cercanos a los 19 pesos, incluso por debajo de los 19 pesos, pues claramente en las últimas semanas, en los últimos meses, pues esto ha caído de manera significativa y pone a nuestra moneda en una posición pues muy vulnerable, sobre todo ante acontecimientos futuros que pueden tener mayores implicaciones. En lo que respecta al mercado accionario, pues también hemos tenido caídas importantes. Si lo vemos en términos de dólares, nuestro mercado accionario tuvo una caída de cerca del 47%. Prácticamente es de las 4 caídas más importantes que ha tenido nuestro país desde el 94. Estamos hablando de pues prácticamente pues en casi 30 años podemos decir que esta es una de las 4 caídas más importantes. Pero también me parece que da algunas, pues, algunas señales también que pueden ser interesantes, ¿no? A pesar de la situación que es complicada, lo cierto es que las valuaciones se han visto abaratadas y prácticamente en estos momentos el mercado accionario cotiza en niveles pues, muy cercanos a los mínimos que se ha observado. Todavía en algunos casos no al extremo como en el 2008-2009, pero sí en niveles que pudieran ser atractivos con un horizonte de inversión de más largo plazo, ¿no? Para el IPIC estimamos niveles de 41.500 puntos hacia finales de año, pues algo bueno, sobre niveles de 37.000 puntos, pues da algo a lo mejor pues no tan despreciable, sobre todo comparándolo con tasas de interés. Y simplemente comentarles pues, la realidad, y pasa algo muy similar a Estados Unidos, ¿no? Cuando hay tasas de interés a la baja, pues otros activos pueden verse interesantes. En nuestro mercado, si vemos la proporción que hay entre el rendimiento implícito y la proporción del bono a largo plazo, nos manda que hoy el mercado resulta mucho más interesante que estar invertido en tasas de interés, ¿no? También compartir unos datos, ¿no? En lo que respecta a Estados Unidos, y con esto pues ya voy terminando, simplemente lo que hemos visto después de escenarios con caídas importantes, tanto en los mercados accionarios, tanto en México como en Estados Unidos, y lo digo pues muy puntual, después de caídas importantes, más o menos la recuperación en Estados Unidos es casi de 2 veces más de lo que tardó la caída. Y prácticamente un año después el mercado te logra dar rendimientos de hasta 43% respecto a los mínimos. En lo que respecta a nuestro mercado accionario, lo que hemos visto es que las caídas han sido, pues, hemos visto caídas en promedio cercanas al 38%, pero a diferencia de Estados Unidos, la recuperación de nuestro mercado resulta mucho más rápida, prácticamente en menos de algo más o menos similar al tiempo de la caída, es más o menos similar la recuperación, y prácticamente un año después los rendimientos han sido de cerca del 54, entre el 54 y 46%. Así que hacia adelante, o sea, si tomamos en cuenta un horizonte de inversión de más largo plazo, fuera de esta volatilidad, se logran ver mejores resultados, ¿no? Y ya simplemente, por último, comentarles en algunas encuestas que hace Banco de México, señala que pues una de las principales limitantes al crecimiento de nuestro país, bueno, comenta varias, sin embargo, pues yo destacaría el tema de gobernanza, que es el que hoy en día pues ha resultado el que tiene una mayor ponderación, mucho más allá de las condiciones económicas internas e incluso condiciones externas o de finanzas públicas, ¿no? Prácticamente con esto termino. Estamos estimando un crecimiento para el PIB de nuestro país de 6,5% para este año, una inflación cercana al 3%, que la tasa de Banco de México se ubique cerca del 4,5%,
y que el tipo de cambio se ubique hacia finales de año en niveles de 23 pesos. Y bueno, por mi parte sería todo. Yamil, Carlos. muchas gracias por su atención. No, muchas gracias, Carlos. Tengo algunos comentarios que me gustaría que nos puedas dar tu percepción. Muchos de los invitados que estamos aquí estamos en temas inmobiliarios, y algunos probablemente sean clientes o sean inversionistas de nosotros. Y bueno, yo veo varias cosas que me llamaron la atención. Una es que tenemos una baja en la tasa de interés que proyectan ustedes que pueda llegar hasta un 4,5%, la cual ahorita está como en un 5,9, ¿no? Vamos pensando que llegar a ese 4,5% o un 5%. Y por otro lado, tengo una inflación del 3%. Entonces, ¿qué veo yo en tu análisis? Que si yo meto mi dinero en el banco, voy a traer una tasa del 5% promedio, menos un 3% de inflación, estoy ganando 2 puntos, menos el ISR de 1,45, que es más o menos lo que se me va en pagar ISR, pues me voy a quedar con más o menos el 0,45% a favor, ¿no? Ese es una. Otro, veo el tema del dólar, ¿no? En el análisis del dólar, que pues ahorita ya tuvo una baja, muchos jugadores también ven ahí como un resguardo importante de capital y a lo mejor compraron dólares a 23.50, 24, pensando que iba a seguir subiendo y ya ahorita tuvieron una pérdida, ¿no? Y bueno, lo que hemos analizado también y lo platicamos, Carlos, es que el dólar al final te va dando un 6, un 7% o hasta menos en el largo plazo, ¿no? Y ahí va mi pregunta, ¿no? Después de este análisis de toda la información que nos diste, es, ¿tú cómo ves en tema de resguardo de capital? Porque sabemos todos que, pues, a pesar de que los números no son muy alentadores, pues sigue habiendo sectores que sí siguen generando riqueza, como es el alimento, como es tema de medicinas, y bueno, ahí diste 4 o 5 sectores que siguen generando riqueza, y pues que esos empresarios o esos directivos pues buscarán resguardar su capital e invertir pues en vehículos que podrían ser el dólar, que podría ser el banco, o mi pregunta es, en inmuebles, ¿qué perspectiva ves tú o cómo lo ves en tema de resguardar capital? Sí, claro que sí, Yamil. Eh, bueno, yo creo que, bueno, yo tendería en primer lugar a un tema justamente de diversificación. O sea, realmente me voy a ir un poco de lo general a lo particular. Me parece que es la forma como deberíamos de abordar la pregunta, la respuesta. Lo que hemos visto en el tiempo es que ninguna alternativa resulta la alternativa ganadora de manera consistente. Es decir, un año, por ejemplo, resulta que la mejor alternativa de inversión fue, por ejemplo, el oro. El siguiente año, la mejor alternativa de inversión fue el petróleo. El siguiente fue el mercado accionario. El siguiente, a lo mejor, bienes raíces. El siguiente año, a lo mejor, el cobre, ¿no? Entonces, realmente es difícil pensar que una alternativa consistentemente va a ser la que te ofrezca los mejores rendimientos. Sin duda va cambiando dependiendo de las expectativas. Aquí, pues, mi primer punto sería un tema de diversificación. Yo creo que es importante tener diversificados nuestros activos, nuestros recursos en diferentes alternativas, de tal forma que en promedio puedas estar consistentemente teniendo pues una mayor generación de valor y mayor generación de riqueza. Y justamente yo creo que el tema de bienes inmuebles sin duda debería estar componiendo parte del activo del patrimonio de las personas, ¿no? Porque en el tiempo te da rendimientos. Ahora, una vez dicho eso, me gustaría comentar y un poco, a lo mejor, pues atender de dónde vienen un poco los rendimientos en cada una de estas alternativas, algunas de estas que tú mencionaste. Yo diría, me parece que, por ejemplo, yo iniciaría el tipo de cambio. El tipo de cambio es una de las alternativas que en el tiempo son de las que menor rendimiento te da. Esa es la realidad. Sin embargo, bueno, pues también atendiendo esta categoría de mayor riesgo, mayor rendimiento, pues lo que hace el tipo de cambio justamente es tener tus activos seguros. Si hoy ustedes invierten en dólares, van a estar con una seguridad de que van a tener el mismo dólar hoy o mañana o en 10 años. Pero si lo invierten en Estados Unidos, el rendimiento que les van a dar es del 0%. Entonces, pues realmente tienes un rendimiento pues
muy, muy bajo. Ahora, me dirán, bueno, pero en términos de dólares, pues siempre hay algunas eventualidades y eso a lo mejor pues te garantiza por lo menos tener cierto poder adquisitivo. Es verdad. Sin embargo, yo tendría que la composición del rendimiento del dólar en términos generales, puede variar por una gran cantidad de factores. Es la variable más difícil de pronosticar, pero principalmente atiende o es un factor, nosotros le conocemos como tipo de cambio, pero realmente se compondría del diferencial de precios entre Estados Unidos y México, ¿no? Más bien al revés, entre México y Estados Unidos. Ese diferencial de precios nos da un factor que es el tipo de cambio. Ahora, ¿qué esperamos? Pues realmente esperamos que ante un escenario de cierta estabilidad, vamos a suponer que ya estuviéramos en un escenario de estabilidad, pensaremos que los precios no deberían de bajar mucho. Incluso podría haber un tema de disminución en las inflaciones. Es decir, no vemos que haya inflación ni en México ni en Estados Unidos. Y por lo tanto, me parece que la variación que pudiera estar teniendo el tipo de cambio va a ser pues mucho más baja. Adicional a esto, bueno, habrá algunas implicaciones, ¿no? Un tema de flujos, o sea, ¿qué esperamos que pase con los flujos? Si vemos entrada o salida de divisas, por varias razones, un tema, por ejemplo, de riesgo país o un tema relacionado con la atracción o no de inversiones. Entonces, esto lo va haciendo un poco más complejo. Pero en principio yo diría, tiene que ver con este diferencial de inflaciones entre México y Estados Unidos y realmente ahí no veo que haya demasiado valor. Por otro lado, yo creo que una siguiente alternativa es, por ejemplo, el tema relacionado con inflación, o sea, mantener en términos de poder adquisitivo. Bueno, la inflación, decíamos, pues no vemos tampoco presiones inflacionarias. Entonces, tener un instrumentos relacionados con la inflación, pues tampoco te da. Por otro lado, lo que sigue es estar en tasas de interés. La composición de las tasas de interés básicamente viene por lo que tú decías, la composición entre una tasa de inflación más una tasa real. La inflación esperamos que baje, entonces tampoco vemos mayor valor ahí. Y la tasa real a lo mejor podría estar compuesta de un tema más relacionado con riesgo país, ¿no? Si lo viéramos desde otro ángulo, la tasa de nuestro país debería estar asociada a la tasa, a lo que te paga el bono en Estados Unidos, más un componente de riesgo país. Hoy la tasa de Estados Unidos es del 0. Entonces, lo que tenemos prácticamente es riesgo país. Ya está priceado el riesgo país y lo más probable es que incluso comience a bajar. Entonces, hacia adelante lo que vemos es que las tasas comiencen a bajar. Entonces, estar en tasas, pues yo diría que tampoco va a ser, no te va a dar demasiado valor, ¿no? Cuando ya tienes una tasa, bien lo comentaste, una tasa que esperamos se ubique en 4,5%, eso en el mejor de los casos, si lo logras invertir al 4,5% o al 5%, ¿no? Me parece que si hoy quisieras invertir, seguramente estarás un poco abajo de eso. Y viene el siguiente componente, que es que son los bienes raíces. Los bienes raíces, desde mi punto de vista, tiene que ver justamente con dos factores. Uno de ellos, en principio, diría que tiene que ver con la inflación. O sea, básicamente se van apreciando conforme la inflación. Y más un factor o una prima que tiene que ver más con la relación entre oferta y demanda. Me parece que ese factor es lo que podemos llamar plusvalía, ¿no? Cuando la demanda empieza a ser mayor que la oferta, le va dando un componente adicional. Entonces, quiere decir que te va a dar arriba de la inflación. Ahora, ese componente de plusvalía, desde mi punto de vista, también se compone de dos puntos, ¿no? Por un lado, en términos de cantidad de servicios que se esté dando en la zona, entonces eso va alimentando y va apoyando el incremento en la plusvalía. Y por otro lado, también con un tema de flujos. Si lo viéramos como un proyecto de inversión, deberíamos de traer a valor presente los flujos que nos genere ese bien inmueble. En términos de rentas, por ejemplo. Y entonces aquí es, ¿qué esperamos con los flujos que vengan de ese bien inmueble? Y por otro lado, ¿qué esperamos de las tasas? Por el lado de los flujos, quizá yo estaría hoy un poco más moderado en mi optimismo, porque los flujos probablemente puedan ser un poco más lentos.
pero cuando vemos que las tasas de interés van a ir a la baja, ¿qué es lo que va a pasar con el valor presente de los flujos? Que va a incrementar. Y esto es lo que le da pues un mayor factor de plusvalía a los bienes inmuebles. Entonces, yo lo que diría es, me parece que los bienes inmuebles te puede dar un poco más, ¿no? Que dólares, te puede dar más que la inflación y te puede dar más que incluso las tasas de interés, ¿no? Entonces, yo lo pondría en esta categoría. Obviamente, pues también tiene las implicaciones de que tiene que ser de largo plazo, ¿no? Generalmente un inmueble lo compras con un horizonte de largo plazo y no andas especulando o cascándole en el corto plazo, ¿no? Claro, claro, claro. Y digo, de cierta manera resguardas tu dinero ahí, vas ganando plusvalía y como dices, ¿no? En lo que te dé de rentas, pues se convierte en un adicional, ¿no? Que te genera flujo de efectivo. Puede ser que se baje ahorita, que de hecho es un hecho porque las marcas a lo mejor están bajando su crecimiento, pero se va a recuperar y ese flujo va a empezar a llegar. Nos hace una pregunta Antonio Matas, que me gustaría comentarte. Dice, bueno, nos manda una felicitación. Dice, contese favoreciendo a los tenedores de US, fondos de inversión institucionales de oportunidad, etcétera. ¿Verán un mercado de oportunidad a México por costo, baja de precios, portafolios buscando liquidez? Sin embargo, el riesgo país lo mantendrá distante, expectativos, o serán agresivos. ¿Qué opinas? Pues mira, yo creo que el riesgo país ya ha incrementado. O sea, hoy me parece que es interesante. Hoy nuestra tasa está en 5,5%. Y esta tasa podríamos pensar que está en niveles bajos. La realidad es que no. La realidad es que esta tasa del 5,5% es una de las tasas más altas que hay a nivel internacional. Estamos por debajo de países como Argentina, como Turquía, como Ucrania. Eh, yo les diría que estamos incluso arriba que Brasil, por ejemplo. O sea, lo que quiero decir con esto es que nuestra tasa hoy en día debería estar ya en el 4% o en el 3,5%. Y estamos en el 5,5%. O sea, realmente está priceado un riesgo país. Ahora, otro punto que no hay que perder de vista es cómo nos ven los internacionales. Los internacionales nos ven como un país emergente en donde hay de todo, hay falta de claridad jurídica, hay un tema de riesgo político, hay un tema, digo, en algunos casos, pero bueno, tampoco estamos muy lejos, un tema de inseguridad o de guerra, ¿no? Entonces, los inversionistas saben que los países emergentes justamente tienen una serie de problemáticas y aún así invierten cuando hay atractivo. Nos parece que nuestro país pues tiene una gran ventaja, que es justamente el estar cerca de Estados Unidos, que eso no porque a los gringos les interesemos tanto como país, sino más bien porque les convenimos en algunas cosas. Y eso nos parece que hace cierto atractivo, da cierto atractivo para nuestro país. Creo que en la búsqueda de oportunidades, nuestro país, pues, con todo y que localmente no nos guste, me parece que los internacionales lo siguen viendo como una opción de inversión, sin duda. Muy bien, muchas gracias. Pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta que nos quiera mandar aquí en el chat para hacérsela a Carlos. Y si no, bueno, pues para darte las gracias, Carlos, por toda la información muy, muy valiosa. Creo que esto nos ayuda muchísimo a tomar decisiones y obviamente pues buscar hacia dónde están las oportunidades, ¿no? Como bien lo dices y para mí es muy claro, ¿no? Tener el dinero en el banco, dolarizarme o dolarizarse no es una alternativa a un vehículo ganador. Entonces creo que eso nos ayuda mucho en el tema inmobiliario, al menos a nosotros, para poder exponer a nuestros inversionistas, pues la realidad de los mercados, la realidad de las inversiones, que puedan tomar decisiones y como dices muy claramente, pues que se diversifiquen y a lo mejor parte lo muevan en esos vehículos, pero también parte lo lleven a inversiones inmobiliarias donde pueden resguardar su capital, ¿no? Por aquí llega otra pregunta de Francisco Guerra. ¿La devaluación del peso cómo afectará los valores de los bienes raíces en México? Al tener una economía muy relacionada al dólar, ¿subirán los bienes raíces en esa proporción? Yo creo que es una excelente pregunta, que quizá faltó incluirla dentro de la explicación, que espero que haya podido ser clara.
Decíamos que desde mi punto de vista, una forma como habría que también hacer la evaluación de los bienes inmuebles es justamente con traerte a valor presente los flujos. Y había dos componentes dentro de los flujos. Cuando haces este ejercicio, es qué pasa con los flujos. Decíamos, a lo mejor los flujos en el corto plazo no van a ser tan buenos. ¿Y qué pasan con las tasas de interés? Que las tasas de interés van a bajar, entonces el valor presente de los flujos te va a aumentar y eso le da valor a los bienes inmuebles. Claro. Pero también es cierto que dentro de estos componentes de flujos, muchos flujos están denominados en dólares. Entonces, por eso, a veces también el bien inmueble está relacionado con los dólares, sobre todo cuando puede haber flujos en términos de dólares, porque a lo mejor tu flujo va a ser menor, pero si está en dólares, si está dolarizado o se está relacionado con el dólar, entonces van a ser flujos en dólares. Y entonces, algo que sucede también con la plusvalía de los bienes inmuebles en el largo plazo es justamente que te protegen contra la inflación, te protegen contra los dólares y te da un poquito más, ¿no? En el tiempo. Justamente porque tiene esta ventaja. Ahí en ese sentido me parece que también, y viéndolo desde otro ángulo, es que cuando las tasas de interés están bajas, me parece que también que es el mejor momento para los bienes inmuebles. Además de que se vuelve un mercado de compra. Yo creo que hoy es más un mercado para comprar que para vender. Claro. Oye, pues por último, Mari Carmen nos pregunta si ves una tendencia a la baja con respecto a en oficinas, ya que la tendencia ahorita es de trabajar en casa. ¿Qué perspectiva tendrías tú para el modelo de real estate de oficinas? ¿O qué pensarías tú? Sí, bueno, la realidad es que me parece que de los eventos estructurales que están cambiando a nuestra economía, justamente me parece que el tema de oficinas puede estar cambiando sin duda y además relativamente pronto. Me parece que hoy las empresas ya se dieron cuenta de que pueden mantener con algo de tecnología, pueden mantener sus operaciones sin necesariamente estar en un espacio físico. Y creo que sí podríamos estar viendo una reducción en los espacios inmobiliarios relacionados con oficinas. Quizá no es que mueran los servicios de oficinas, pero creo que sí puede haber una disminución importante en los espacios. Eso por un lado. Por otro lado, también algo que estamos viendo, que estamos identificando, es que los negocios que dan mayor valor agregado no requieren no necesariamente requieren un espacio físico. Y no solamente en términos de oficinas, sino también de comercios e incluso hasta de servicios. Básicamente lo que estamos viendo es que hoy, y además esto también va a ser un tema muy interesante que sin duda habrá que analizar posteriormente, en términos de que lo que esté en el e-commerce, lo que esté en cuestión de tecnología, las operaciones que puedas estar haciendo de manera virtual, te puede dar mucho más valor, incluso de muchos en negocios, comercios o servicios que tengan que ser mucho más operativos y que tengan que estar en un espacio físico. Entonces yo creo que de repente sí puede empezar a haber cierta brecha. Buenísimo, sí, de acuerdo. Creo que también el tema de oficinas va a migrar a dar un servicio y una experiencia diferente, ¿no? Obviamente, también por otros lados hemos estado buscando análisis y previendo esto y platicando con diferentes personas que están en el medio. Y otra cosa que se ha visto es que a veces la eficiencia de la gente no es la misma en casa por la cantidad de distractores que tiene. Entonces yo creo que va a haber una evolución, por supuesto, al corto plazo es evidente que va a haber una disminución en la necesidad de espacios físicos, como lo mencionas, pero creo que va a haber una evolución ahí en ese término, ¿no? Como dices claramente, no es que se vaya a morir, simplemente creo que va a evolucionar
y como igual que la economía va a tener una curva y posteriormente, si sabes dar el servicio adecuado y la experiencia adecuada en el inmueble, pues tendrás a los clientes, ¿no? Pues muy bien, Carlos, pues muchísimas gracias por toda esta información, muy valiosa para todos nosotros. Ya no hay más preguntas y yo creo que con esto nos despedimos para ya no robarte más tiempo. No sé si quieres agregar algo más. Pues simplemente comentaría lo que bien señalas, Yamil. Me parece que son momentos en donde habrá cambios y habrá que modificar los modelos de negocio, quizá, ¿no? No necesariamente implica que muera uno o no, un negocio no. Simplemente me parece que las empresas tendrán que evolucionar, como bien lo señalas, que modificar en algunos casos el modelo de negocio o cambiarlo, ¿no? De manera importante. Y creo que pues, es importante estar ahí justamente en ese nuevo modelo, ¿no? Así es. Nada más, simplemente agradecer mucho la invitación, Yamil, y con mucho gusto estamos a la orden.